Hola, buenos días. El día de hoy te voy a explicar un tema de español que nos va a servir para trabajar con los enunciados. Es muy importante que aprendamos qué es un enunciado y cómo podemos escribir uno. Nosotros ya hemos hablado acerca de los enunciados anteriormente, pero hoy vamos a recordar el tema. Nuestro tema es cómo escribir un enunciado. Para la tarea del día de hoy te voy a pedir que hagas un enunciado con las palabras de la sopa de letras. Pero para hacer nuestro enunciado, primero hay que saber qué es un enunciado. Entonces, fíjate bien, vamos a recordar. Un enunciado es un conjunto de palabras que expresa una idea. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a juntar varias palabras para decir una idea. Esta idea tiene que tener un principio y un fin. En esta idea yo quiero comunicar algo a la persona que lo está leyendo. Para esto, cuando yo lo pongo de manera escrita, tengo que escribirlo siguiendo unas reglas de ortografía. Esta regla de ortografía ya la conoces. Nuestros enunciados inician con letra mayúscula. Siempre la primera letra de mi enunciado debe ser con letra mayúscula y termina con punto final. Cuando yo ya termino mi idea, cuando ya no quiero seguir hablando de ese tema, cuando ya terminé de dar la información, debo escribir mi punto final. ¿Para qué? Para que la persona que esté leyendo mi enunciado entienda y sepa que mi idea ya se terminó. ¿Sí? Entonces, para escribir mi enunciado o para escribir mi conjunto de palabras, yo tengo que empezar con mayúscula y terminar con punto final. Así también, cuando yo esté leyendo un texto, y vea que empieza con letra mayúscula, me voy a dar cuenta que ahí inicia mi enunciado. Y cuando vea que termina con un punto, quiere decir que la idea ya se terminó. Entonces, grábate muy bien esto en tu cabecita. Los enunciados inician con mayúscula y terminan con punto final. Ahora, para escribir un enunciado, necesito saber que el enunciado tiene dos partes del enunciado. Este conjunto de palabras o esta idea está formada en dos partes. En la primera parte, yo escribo o digo de quién voy a hablar. En la primera parte del enunciado yo digo acerca de quién voy a hablar. ¿Sí? ¿De quién voy a hablar? A esta parte nosotros le llamamos sujeto. Cuando nosotros encontramos de quién se está hablando, le llamamos sujeto. Nosotros en un enunciado podemos hablar de una persona, de un animal o de una cosa. También en el enunciado podemos hablar de un lugar. En el sujeto encontramos que hablamos de una persona, un animal, una cosa o un lugar. Y a estos elementos nosotros los llamamos sustantivos. Cuando yo hablo de una persona, de un animal, de una cosa, de un lugar, estoy hablando de un sustantivo. Entonces, en mi sujeto está el sustantivo. Esta es la primera parte. La segunda parte del enunciado es donde yo digo qué es lo que está haciendo el sujeto, qué es lo que está haciendo mi sustantivo. Y responde a la pregunta, ¿qué es lo que hace el sujeto? Esta
es la segunda parte del enunciado. ¿Qué es lo que hace el sujeto? Para completar mi idea principal o mi primera idea, yo tengo que decir qué es lo que hace. Y a esta parte le llamamos predicado. En el predicado nosotros decimos lo que hace. Y a esas acciones, a esas acciones nosotros las llamamos verbos. Hay muchos verbos y todas las personas hacemos muchísimos verbos desde que nos despertamos. Un verbo es levantarse, hablar, escribir, recortar, teclear, fotografiar, pegar, comer, dormir. Todas las acciones que realiza el sustantivo o que realiza el sujeto les llamamos verbos. Entonces, estas son las dos partes de un enunciado. Ahorita que tú vas a construir tus enunciados, tienes que tomar en cuenta estas dos partes. Tienes que ver cuál es el sujeto, de quién voy a hablar y qué es lo que hace el sujeto. ¿Qué es lo que hace? Te voy a poner un ejemplo aquí. Fíjate bien. Vamos a ver. Te voy a escribir un ejemplo escribiendo el sujeto y el predicado. Aquí tengo un sustantivo. Este es un peluche. Vamos a ver. ¿De qué es el peluche? ¿Qué es? Muy bien, es un unicornio. Vamos a hacerlo acerca de los unicornios. Como estoy hablando del unicornio, ¿de quién voy a hablar? Del unicornio. El unicornio. El unicornio. Este es mi sujeto. Vamos a hablar acerca del cuerno que tiene. ¿Sí? ¿De qué color es su cuerno? Rosa. Entonces vamos a hablar acerca del cuerno. El unicornio tiene un cuerno. Tiene un cuerno. ¿De qué color es el cuerno? Rosa. Rosa. El unicornio tiene un cuerno rosa. Tiene un cuerno rosa, es mi predicado. ¿Por qué? Porque me está diciendo qué hace el sujeto. ¿Qué hace el unicornio? Pues tiene un cuerno rosa. ¿Quién tiene un cuerno rosa? El unicornio. Ese es mi sujeto. Ahora, vamos a hacer otro enunciado utilizando el ejemplo de las tijeras. Por ejemplo, mi sustantivo es una cosa, ¿sí? Las tijeras. ¿Qué puedo decir de las tijeras? ¿De qué color son las tijeras? Rojas, muy bien. Entonces ¿de quién voy a hablar? Las tijeras. Mi sujeto es las tijeras. Este es mi sujeto. Ahora, ¿qué hacen las tijeras? ¿Qué hacen las tijeras? Son rojas. Son rojas. Este es mi predicado.
Las tijeras son rojas. Las tijeras son rojas. ¿Cuál es el sujeto? Las tijeras. ¿De quién hablo? De las tijeras. ¿Qué hacen las tijeras? Son rojas. ¿Sí? Así es como tú vas a construir tus enunciados. Escoge 4 palabras de las que acabas de encontrar en la sopa de letras y pregúntate, ¿de quién voy a hablar para escribir tu sujeto? Cuando ya lo hayas escrito, pregúntate, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo es? ¿Cómo está? Piensa qué acción puede hacer ese sujeto o ese sustantivo y escríbelo. Es muy importante que siempre nos acordemos de estas 2 partes, sujeto, predicado. Pero más importante es que recordemos la pregunta para poder encontrarlo. ¿De quién voy a hablar? Sujeto. ¿Qué es lo que hace el sujeto? Es el predicado. Entonces, escribe tus enunciados y nos vemos en la próxima clase. Adiós.